Hola, buenos días, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre dos estudios radiológicos, que es histerosalpingografía y la cialografía. Vamos a empezar primero con histerosalpingografía. Este es un estudio radiológico que nos permite valorar el aparato reproductor femenino con la ayuda de un medio de contraste hidrosoluble y radiopaco, con vía de administración local o vaginal y vía de eliminación vaginal o por reabsorción. Bueno, aquí les enseño una imagen donde se encuentra todo lo que viene siendo la vagina, la vulva, útero, los ovarios y las trompas de falopio. Cuando una mujer no está embarazada, el útero tan solo mide unas 3 pulgadas, que vienen siendo 7 centímetros y medio de largo, y 2 pulgadas, que son 5 centímetros de ancho. La cavidad uterina tiene una morfología triangular, con la base en el fundus y el vértice dirigido hacia el canal cervical. Su forma y posición son muy variables. Las trompas de falopio son estructuras tubulares que se originan en los cuernos uterinos y se dividen en 4 partes: intersticial o intramural, situado en el espesor del miométrico; ísmica, más larga y estrecha; ampular, amplia y con pliegues; mucosas marcadas; y finalmente el infundíbulo. Bueno, la mujer tiene 4 tipos de vagina, lo que viene siendo la ginecoide, androide, antropoide y platipeloide. La ideal para tener bebés es la ginecoide, aunque esto también se utiliza para saber la estructura para si la persona puede tener a su bebé. ¿Cómo funciona el aparato reproductor femenino? El aparato reproductor femenino permite que una mujer produzca óvulos, tenga relaciones sexuales, protege y nutra el óvulo fertilizado hasta que se desarrolle completamente, y también para que dé a luz. ¿En qué consiste esta prueba de fertilidad? Entre las pruebas de fertilidad que se realizan a las mujeres que están buscando quedarse embarazadas, habitualmente se realiza un examen conocido como histerosalpingografía. Esta prueba es tan poco conocida que genera muchas dudas y preocupaciones en los pacientes que inician un tratamiento de fertilidad. ¿En qué consiste la histerosalpingografía? También llamada uterosalpingografía, es una radiografía de útero y las trompas de falopio que se incluye dentro de las pruebas de fertilidad femenina. Permite comprobar mediante un examen de rayos X el estado y nivel de permeabilidad de las trompas de falopio y el útero para descartar anomalías en el proceso de fecundación. La histerosalpingografía es un proceso relativamente sencillo y rápido, que dura por lo general 30 minutos. Antes de realizarla, el médico puede recetar unos antibióticos para tomar antes y después del examen, y así prevenir infecciones. El mejor momento para realizar el examen es de 7 u 8 días después de haber cesado el sangrado de su periodo menstrual, para asegurarse que no se encuentre embarazada durante el examen, y además se reduzca el riesgo de infección. El día de la prueba es posible que el médico administre a la paciente medicamentos como Valium para ayudarla a relajarse. La histerosalpingografía se realiza en una sala de radiología. La paciente deberá tumbarse debajo de la máquina de rayos X, colocando con los pies en los estribos de forma similar a un examen pélvico. El médico introducirá un instrumento llamado espéculo por la vagina con el fin de dilatarla y facilitar su exploración. Después de limpiar el cuello uterino, se pasará una sonda delgada o catéter por donde fluye un tinte que actúa como medio de contraste. Este tinte llenará el útero y las trompas de falopio para evitar que estas áreas sean más fáciles de ver en las radiografías. En ese momento se tomarán las radiografías mediante una técnica especial llamada fluoroscopio, que permite observar la anatomía y funciones del útero y trompas de falopio en movimiento. Al finalizar el procedimiento se retira el catéter y la paciente puede sentarse. ¿Para qué sirve la histerosalpingografía? Esta prueba permite conocer si existen obstrucciones en las trompas de falopio u otros problemas en el útero y las trompas que dificultan que la mujer se quede embarazada. Habitualmente este examen se hace dentro de las pruebas de infertilidad para descubrir si existe. También para ver las obstrucciones de las trompas de falopio, ligadura de trompas, trastornos del desarrollo de estructuras del útero o de las trompas de falopio, existencia de tejido cicatricial, adherencias en el útero o trompas, tumores o pólipos en el útero y presencia de cuerpos extraños.
Bueno, aquí es una radiografía que es en AP de pelvis. Primero se toma esta para conocer bien lo que viene siendo toda la estructura de la pelvis para la paciente. Y aquí es el primer paso donde se van pintando poco a poco. El segundo paso ya se ve pintado cada vez un poquito más lo que viene siendo las trompas de falopio. Aquí el tercer paso, ya se ve el útero pintado y por último ya se ve todo. Y las 4 fases. Útero unicornio, resultado del desarrollo inadecuado de uno de los ductos mulinarios. Y aquí podemos ver un solo cuerno uterino con un contorno medial irregular. Se visualiza una sola trompa de falopio. Y aquí ya podemos ver este útero en una radiografía. Útero bicornio, no hay función completa de los ductos mullerianos. Hendidura en el contorno exterior del fondo. La cantidad de función varía a mínima casi completa. Y aquí podemos ver cómo se ve obstruido. Y aquí ya en una radiografía. Útero septado, ductos fusionados pero hay reabsorción incompleta del septum. Se puede ver muy marcado lo que viene siendo el septo. Útero arcuato, considerado como forma leve de un útero separado, hay una concavidad menor de la cavidad uterina de fondo. Y aquí ya en una radiografía como se puede ver. Defecto de llenado central oval dentro del útero, defecto lineal corto a través del lado izquierdo inferior cerca al istmo uterino. Aquí se alcanza a ver un poquito, como lo señala la flecha. Defecto de llenado bien definido en el fondo, fase temprana de inyección. Defecto de llenado con aspecto de masa en el fondo uterino con divertículos llenos de material de contraste, hallazgos adenomiosis focal. Cicatriz de incisión uterina por cesárea puede ser lineal como en este caso o desarrollar un pequeño divertículo en el sitio de la cirugía. Salpingitis ísmica nodosa. Esta es causada desconocida, asociada con la infertilidad y ocasionalmente con el embarazo ectópico. Pequeños divertículos desde la porción ísmica de la trompa de falopio. Y aquí ya está como se ve en la radiografía. Dilatación de la trompa uterina izquierda, hidrosalpingo, sin datos de peritonealización, mientras que la trompa derecha tiene aspecto normal. La histerosalpingografía duele. Es posible que la paciente sienta alguna molestia y dolor cuando se introduce el espéculo dentro de la vagina, si el medio de contraste se escapa de las trompas o si se encuentra bloqueadas. En cualquier caso es un dolor soportable que puede permanecer durante un par de horas después de haberse realizado el análisis, y así es la posición correcta. Por lo general se le llama la posición para ginecológica, ¿Qué experimentaré durante y después del procedimiento? Este examen debería causar solamente un pequeño malestar. Podrá sentir un pequeño malestar y calambres cuando el médico coloca el catéter e inyecta el material de contraste. No debería durar mucho. También podría haber una pequeña irritación del peritoneo. El recubrimiento interior de la cavidad abdominal. Esto podría causar dolor en la parte inferior del abdomen. Debería ser suave y breve. La mayoría de las mujeres experimentan sangrado vaginal ligero durante unos pocos días luego del examen. Esto es normal. Y vamos a seguir con el siguiente estudio, que viene siendo la sebografía. Esto es para ver lo que viene siendo las papilas gustativas. Existen 3 pares de glándulas salivares mayores de hasta 1000 glándulas salivares menores distribuidas en la mucosa del tracto aerodigestivo, que incluyen la cavidad oral y nasal, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, y tráquea. Y aquí les puse una imagen donde se encuentra todo lo que viene siendo la orofaringe, que viene siendo esta,
la nasofaringe, que viene siendo aquí. Estructura y función de las glándulas salivares. Las glándulas salivares mayores son pares y se encuentran de forma simétrica a ambos lados de la cara. Las parótidas se sitúan en la zona delante de las ojeras y las submaxilares en la cara inferior del ángulo de la mandíbula por debajo de la lengua. Y aquí ya viene siendo lo que viene siendo la parótida y por aquí está la submandibular. Su función se entiende mejor si comparamos las glándulas salivares con unas esponjas que se exprimen ante estímulos como la comida y que al exprimirse secretan y empujan la saliva a través de unas tuberías. Los conductos de las glándulas salivares que acaban en unos pequeños orificios por los que se vierte la saliva a la boca. Si se diera a conocer el caso de que por alguno de esos orificios no saliera saliva o saliera menos de la esperada, habría que investigar cuál es el origen del problema, ya que tanto las posibles causas como las consecuencias pueden producir molestias o dolor a quien lo padece. La parótida es una glándula salival muy voluminosa, situada en ambos lados de la cara, pesa alrededor de 25 gramos, la atraviesan tres estructuras importantes, el nervio facial, la vena retromandibular y la arteria carótida. Y aquí ya está la parótida. ¿Cómo se realiza el estudio? El estudio se realiza en unidades de radiología. Debe realizarse una correcta limpieza bucal previa al estudio. El estudio requiere del uso de contraste iodado y de radiación ionizante, que son los rayos X. El paciente se sitúa sentado frente al explorador. Se le pedirá que se enjuague la boca con una solución ácida, generalmente zumo de limón concentrado, que actúa como secretagogo, sustancia favorecedora de la secreción salivar, de forma que el examinador podrá reconocer la saliva de los conductos salivares de las dos glándulas, de mayor tamaño, parótida y submaxilar. Una vez identificado, se procederá a la dilatación de los conductos mediante el uso de pequeños dilatadores de diámetro ascendente y finalmente se colocará una cánula a través de la cual se administra una pequeña cantidad de contraste hidrosoluble. Una vez el contraste se ha distribuido por interior de los conductos y sus ramificaciones, se proceden a la toma de una radiografía en dos proyecciones, AP y laterales. Y así es como se pone el contraste, Preparación para el estudio. La celografía no requiere de preparación, salvo una correcta higiene bucal previa. No requiere de empleo de anestesia, aunque puede utilizarse un analgésico local a petición del paciente. Aquí ya vemos una radiografía y aquí como se puede visualizar lo que viene siendo la parótida por los puntitos y el conducto del esternón. Cálculo o piedra salival. Los cialocitos pueden obstruir los conductos secretores y pueden tener un diferente grado de calcificación. La obstrucción puede provocar infecciones crónicas debido a la disminución del flujo salival. Y aquí es como se ve el cialocito. Diferentes fases de una cialografía de la glándula mandibular donde hay presencia de un cialocito. El cialocito tiene una radiodensidad menor que el medio de contraste adyacente que ha fluido alrededor de él y es como lo podemos identificar muy fácilmente. Aquí otro cialocito. ¿Qué se siente durante y después del estudio? La cialografía es indolora para el paciente, aunque es una técnica malestar al tener que mantener la boca abierta mientras se procede a la administración del contraste. Durante la colocación de los dilatadores y de la cánula del paciente puede sentir presión o molestia leve que desaparece en poco tiempo. Riesgos del estudio: alergia al contraste utilizado durante el estudio, riesgos inherentes a la administración de radiación ionizante, los rayos X, especialmente en gestantes y niños de corta edad, infección de la glándula, dolor, calor y o aumento de la glándula tras 24 horas de haberse realizado el estudio. Cualquiera de estas presencias de estos síntomas puedes comentárselo a tu médico. Contraindicaciones del estudio:
es alergia al contraste, embarazo y o lactancia, uso de prótesis dentales. Razones por las que se realiza el estudio. La celulografía permite detectar alteraciones anatómicas localizadas en los conductos salivares y en sus ramificaciones producidas por múltiples causas como quistes, estenosis, fístulas, inflamación, infecciones, cuerpos extraños, traumatismos, etc. en pacientes que presentan síntomas como dolor, inflamación, secreción hemática o purulenta o ausencia o excesiva secreción salivar de las glándulas salivares de mayor tamaño. Su procedimiento: se toman radiografías en AP y lateral del cráneo para valorar técnica y posición del paciente, y después de esas posiciones se emplea también la AP lateral y lateral axial de mandíbula. Antes y después de hacerle el estudio se le administra jugo de limón para ver los orificios de la saliva y el vaciamiento. Y sería todo. Gracias.